ver que se están conectando con nosotros y que dejen sus comentarios. De verdad les agradecemos un montón. Y hoy traemos un tema, como ustedes lo pueden ver ahí, que son mentiras modernas versus verdades eternas. Verdad eterna. Verdades eternas. Y creo que todos hemos escuchado muchas veces cosas que damos por sentado o damos por una realidad que es falsa. Y de nuevo, pero antes de comenzar, queremos invitarlos a que nos ayuden a compartirlo. Por favor, queremos llegar a más personas y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Así es, apóyennos compartiendo, dejando su like, comentándonos. Y si tienen alguna duda, alguna sugerencia, también nosotros acá los vamos a estar leyendo. Y muy bien, entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Con lo que estamos, con lo que tenemos preparado en este momento, en esta noche. Así es de que, Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, arrancamos entonces con el tema que hoy hemos preparado, que es mentiras modernas. Y bueno, Sergio, a ver, ¿qué nos dices de esto, de mentiras modernas? Tú, cuéntanos, ¿qué piensas? Yo me he dado cuenta que actualmente en el mundo, en las redes sociales, se habla mucho de encontrarnos a nosotros mismos. Hay una motivación exagerada en el internet en donde nos damos cuenta que muchas personas se levantan a motivar a otras personas que quizá estén pasando por momentos difíciles emocionalmente. Y en base a eso yo me he dado cuenta que está bien la motivación, pero hasta dónde debería de ponerse el límite. Les voy a dar un primer ejemplo que es el siguiente. En el internet, en las redes sociales, en videos, nosotros hemos escuchado esto que dicen: sé tú mismo y sigue tu corazón. Encuéntrate a ti mismo y conócete y sigue lo que tu corazón dice. La mentira está en que tu corazón no te va a guiar a la felicidad. La palabra de Dios en Jeremías 17:9, si ustedes también nos pueden acompañar, si ustedes tienen una Biblia a la par, a la mano, también me gustaría que ustedes leyeran con nosotros los pasajes que vamos a estar buscando. Y dice lo siguiente, Jeremías 17:9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Acá claramente el Señor nos hace ver que el corazón es engañoso. Y nosotros tal vez por ignorancia de alguna manera nosotros le hacemos caso a nuestro corazón o queremos encontrar la felicidad en nuestro corazón cuando nos damos cuenta que la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, al momento de nosotros seguir a estos consejos de aparentemente motivación buena, nos damos cuenta que estamos corrompiendo la palabra de Dios al estar confiando en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros hemos escuchado y en lo que aparentemente está bien para nosotros en este momento. Porque no es malo el resultado de seguir nuestro corazón, porque aparentemente vamos bien, aparentemente todo está yendo bien, pero que al final nos vamos a dar cuenta que el corazón nos engaña, tal y como lo dice su palabra. No podemos nosotros tomar tan a la ligera lo que está escrito en su palabra. Así Dios, quien es el que formó el corazón, quien es el que formó todo nuestro cuerpo, sabe exactamente cómo funciona cada uno de ellos, y dice acá su palabra que es engañoso. Entonces nosotros nos vemos confrontados a nosotros mismos en el creer lo que se nos dice en el mundo y creer en lo que dice la palabra de Dios. No podemos decir sé tú mismo, no podemos decir sigue tu corazón, Él te guiará a la felicidad. No podemos decir esas cosas sin antes tener en cuenta lo que dice su palabra, que engañoso es el corazón, más que cualquier otra cosa. Entonces tenemos que aprender a diferenciar entre las cosas que nosotros consumimos, que nosotros escuchamos,
y que incluso nosotros hablamos. Porque aparentemente está bien, ¿verdad? Es bueno encontrar de alguna manera la felicidad, pero ¿en base a qué? Si seguimos únicamente en nuestro corazón y ciegamente, solo porque el corazón de alguna manera se llega a sentir feliz, se llega a sentir pleno, no nos confiemos, porque acá la palabra dice que engañoso es el corazón. Así que ese es el primer punto que esta noche vamos a decir, a tocar los temas. Y tengo otro que es: haz lo que te haga feliz. Creo que no hay nada más bonito para nosotros que sentirnos felices, sentirnos llenos de felicidad. Creo que nosotros nunca vamos a querer todo lo contrario. Nunca vamos a querer estar tristes, nunca vamos a querer pasarla mal. Lo único que nosotros queremos es estar felices, porque es doloroso estar triste, porque está mal estar triste. Pero acá la mentira es de que el objetivo de la vida es ser feliz. Aparentemente el objetivo del humano es ser feliz. Yo necesito felicidad para vivir, yo necesito las cosas buenas para mi vida, para mi corazón, y así puedo ser feliz. La verdad eterna lo encontramos en Lucas 9:23. Así que acompáñenos ustedes a Lucas 9:23. Dice de la siguiente manera: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Acá Jesús habló diciéndoles a las personas: si ustedes quieren seguirme, si ustedes quieren, podemos traducirlo a nuestra actualidad, si ustedes quieren vivir una vida cristiana, si ustedes quieren vivir una vida espiritual, niéguense a sí mismos. No hagan lo que su corazón les dicta, no hagan lo que su mente cree que es bueno. Lo que tienen que hacer es negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y así poder vivir la vida cristiana y así poder vivir la vida espiritual. Y es que este versículo que tú mencionaste es muy bueno, en donde dice, ¿qué leíste? Lucas 9. 9:23. Lucas 9:23, porque dice, después de que Jesús le dijo a todos los que estaban ahí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera, tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Y muchas veces, nosotros lo que tenemos en nuestros pensamientos, lo que tú mencionaste, es una mentira moderna que dicen, sigue tu corazón, sigue lo que tú sientas hacer, lo que deseas. Haz lo que deseas hacer, o muchas veces dicen, haz lo que te haga más feliz, ¿verdad? Sí. Que sí. Es que se escucha bonito, pero cuando vamos a lo que dice la Biblia, porque dice, a mí me gusta, yo tengo la versión lenguaje actual y dice, tienen que olvidarse de hacer lo que quieran, tienen que estar siempre dispuestos a morir y hacer lo que yo mando. Entonces es una mentira si nosotros queremos vivir en base a lo que yo deseo, a lo que mi corazón dice, a mis anhelos muy personales, porque aquí la Biblia nos dice que es hacer lo que yo mando, dice Jesús. Sí, y es que en muchas ocasiones nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que nos hace feliz no hace feliz a Jesús. Y si alguno, acá dice, si alguno quiere ser mi discípulo, que venga en pos de mí, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz cada día. Entonces, si nosotros decidimos vivir la vida como Dios quiere, la vida cristiana, la vida espiritual, entonces nos tenemos que negar a nosotros mismos. Creo que nosotros sabemos cuáles son esas cosas que nos hacen aparentemente feliz a nosotros, porque al final es una felicidad temporal. Si hay una felicidad temporal en nuestra vida, probablemente es algo que no haga feliz a Jesús. Y si no hace feliz a Jesús, entonces acá no estamos obedeciendo lo que Él dice.
que es negarnos a nosotros mismos. Entonces, ustedes ya tienen ahí para apuntar la primer mentira moderna, que no es lo que yo deseo. ¿Ven? O sea, no es correcto pensar que voy a vivir una vida conforme a mis deseos y conforme a mi voluntad, porque la Biblia nos muestra otra cosa muy diferente a esa frase bonita, porque es una frase muy dulce, es una frase muy seductora, pero ya ustedes pueden contrarrestar con eso. Y es más, los invitamos a que lo apunten. Está en Lucas 9:23, para que cuando ustedes vayan con alguien y le digan, no, hacer tu voluntad no es correcto totalmente, o decir, yo vivo porque así lo siento, no es correcto totalmente, porque la Biblia dice que es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces debemos de estar muy seguros de tener el mismo sentir que tiene Cristo para nosotros, como dice Filipenses, que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice el versículo, el cual él siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose hombre y tomando forma de siervo, dice su palabra, y fue a una muerte y muerte de cruz. Entonces no es nuestro deseo personal, y es que muchas veces lo que nosotros deseamos viene a raíz del corazón, a raíz de nuestras emociones, a raíz de nuestros sentimientos y de todo lo que es brillante para nosotros, de todo lo que es fantasía. Nos gusta ver todo eso, pero tenemos que meditar si es también la voluntad de Dios para mi vida, entonces estoy bien, y si no, como la semana pasada mencionamos, filtrémoslo todo en la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, bueno, yo tengo el deseo de matar a alguien. Es que es mi deseo. Y de repente alguien dice que yo quiero matar a alguien, quiero saber qué es matar a alguien. Pero ese deseo está mal. Ese deseo no viene de parte de Dios. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Ese probablemente es el diablo metiéndote ese tipo de pensamientos y haciéndote desear y querer hacer tal cosa. Y es grave, ¿verdad que sí? Pero sí es un ejemplo para que pensemos en que nuestros deseos también pueden ser influenciados por lo que nos rodea, que muchas veces no es Dios ni la presencia de Dios. Así es que ya vamos con la primera, ¿verdad? ¿Hemos mencionado una o dos? Dos. Es la segunda. Ok, ¿cuál fue la primera? Yo me perdí un ratito. La primera fue esa mentira que nosotros nos intentan implantar diciéndonos, sé tú mismo, sigue tu corazón. Y vimos en Jeremías 17:9 que dice que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Muy bien, entonces esa es la segunda. Pero de hecho también queremos que ustedes nos ayuden y se involucren con nosotros en esta noche. ¿Por qué no apuntan ahí, dejen sus comentarios y que juntos desarrollemos esto? ¿Qué es mentira y qué es una verdad? Que hagamos comparaciones, que veamos en la Biblia si está bien o está mal, porque hay muchas frases bonitas en internet, pero tampoco todo es malo. O sea, hay muchas cosas malas, pero también hay muchas cosas buenas. Lo que nosotros necesitamos es la sabiduría y la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y es que esto es muy importante porque viene a mi mente que la palabra de Dios dice que en los últimos días dice que muchos van a ser engañados. Pero también van a haber muchos engañados. Y vamos a confundir lo bueno y lo vamos a llamar malo. Y a lo malo lo vamos a llamar bueno. Y si nos ponemos a pensar en eso, imagínense qué grave es que nosotros estemos perdidos en cuanto a lo que creemos de algo, porque podemos decir, no, es que esto es bueno, pero eso es malo. Entonces, por eso es muy importante, nos pareció importante hablar de esto, de mentiras modernas y verdades eternas, porque la palabra de Dios nunca pasa de moda, no se va cambiando. Es un libro inmutable y Dios no cambia de parecer. Así es de que vamos con la tercera, ¿verdad? Así es. La tercera, pero los invitamos a que dejen sus comentarios y ahí mi esposa nos va a decir si alguien deja sus comentarios y si tienen preguntas también compártanlo y queremos que se involucren con nosotros en esta noche. Así es, así que ya saben qué hacer. Yo pensé en hablar de este tema porque me he dado cuenta que estos últimos tiempos ha crecido demasiado el contenido de motivación y yo he visto que muchas personas siguen contenido de motivación, pero yo en algún punto me cuestioné hasta dónde es bueno la motivación, porque es bueno que te digan que encuéntrate a ti mismo, es bueno que te digan conócete bien,
Es bueno que te digan evaluarte a ti mismo desde adentro. Pero todas las cosas que ellos dicen realmente es correcto, realmente es bíblico. Así como tú lo recordabas de la semana pasada, que teníamos que filtrar todo en base a la palabra de Dios. También esas cosas aparentemente buenas que quizá en algún momento difícil a nosotros nos ayuda. La motivación, creo que todos necesitamos motivación en algún momento. Pero ¿hasta dónde es bueno el ser motivado? Entonces de allí nace estas mentiras modernas versus las verdades eternas, porque la palabra de Dios siempre va a permanecer acá con nosotros. Hay personas que dicen que la Biblia es para la gente de antes, ya fue para los antiguos, para los abuelos, dicen. Sí, ya pasó más de 2000 años, esto no debería de seguir vigente. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que la palabra de Dios advierte acá cosas que la humanidad todavía sigue haciendo. Cierto. Vemos en el inicio que Caín mató a Abel, lo mató por envidia, y después ahora sigue sucediendo. ¿Pero por qué? Porque la palabra no ha cambiado. La palabra sigue vigente y nosotros tampoco hemos cambiado. La humanidad no ha evolucionado internamente, quizá exteriormente en tecnologías, en un montón de cosas más ha evolucionado, pero nosotros como personas, como humanidad, seguimos siendo los mismos, y por eso es que la palabra de Dios siempre permanecerá. Así es. Bueno, vamos con el siguiente, y es estas mentiras que nos dicen que tú puedes con todo. Cree en ti, confía en ti, confía en tus instintos, confía en todas las cosas que te dice tu corazón. Cree en ti, cree en tu mente, cree que eres capaz. Confiar en ti mismo es, puedo decir, una mentira. Porque si nosotros confiamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, un día vamos a colapsar, un día vamos a dejar de hacer lo que hemos estado haciendo bien, porque un día nos vamos a cansar. En Filipenses 4:13, que es la verdad eterna, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Únicamente puedo hacer yo todas las cosas si estoy con Cristo, porque Él es el que me da las fuerzas. Nosotros podemos ir a la iglesia, podemos estar sirviendo, podemos estar ayudando en las cosas que son necesarias, pero si lo hemos hecho únicamente por maneras emotivas, por emoción, un día nos vamos a cansar, porque esa emoción en algún momento se va a ir, nuestras fuerzas se van a debilitar. Y si no estamos andando conforme dice la palabra, entonces nos vamos a cansar y nos vamos a rendir de nuestro servicio, nos vamos a cansar de nuestro servicio, porque no estamos, como dice la palabra de Dios, confiando en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, confiar en ti tampoco es del todo bueno. Es bueno que tú creas en tus sueños, es bueno que tú te tengas fe, es bueno que tengas autoestima, pero hay un límite. Nosotros como humanos estamos limitados. Nosotros no podemos decir todo lo puedo hacer yo, porque es mentira. Yo en algún tiempo estuve en un ministerio en donde, eso pasó hace mucho tiempo, te lo juro. Yo me acuerdo que era adolescente todavía, y me acuerdo que a mí me gustaba mucho ese ministerio. Entonces entré, pero después de un tiempo se me fue la emoción. Entonces iba ya solo por compromiso, y después de un tiempo dejé de ir, dejé de hacer eso que estaba haciendo, dejé de servir, porque se acabaron mis fuerzas, se acabó esa motivación. Pero porque no estaba yo creyendo que Jesús estaba conmigo para fortalecerme. No estaba yo arraigado a su palabra para entender que Él es el que me da las fuerzas para seguir, que no estoy sirviendo únicamente con mi fuerza, sino que Él está conmigo. Y así que a todas las personas que están ahí también, no confíen únicamente en sus fuerzas. Es bueno, como les decía, confiar en nosotros, pero es más bueno confiar en Dios.
Y es que yo tengo un versículo acá en donde dice que, pueden anotarlo también, está en Proverbios, en su capítulo 16, versículo 4, dice: todas las cosas las ha hecho Jehová para su destino peculiar. Sí, es. Pero esto porque tú dices de que muchas veces nosotros, en base a nuestras emociones, bueno, decimos voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y muy contentos, ¿verdad? Muy entusiasmados, lo vamos a hacer, pero a veces no es para lo que fuimos creados. No es en donde debemos de nosotros desarrollar nuestra capacidad como personas, porque Dios a cada uno nos dio diferentes dones, diferentes talentos, diferentes personalidades, y por eso tenemos carpinteros, herreros, tenemos cerrajeros, tenemos albañiles, constructores, etcétera. No todos somos iguales, no todos somos de cierta forma, no todos son carpinteros, no todos son maestros de obra. Y hay muchos dones en las personas, porque Dios nos creó a cada uno conforme a eso. Y tengo otro versículo acá que dice que las suertes se echan en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ellas. O sea, volvemos a que no es lo que yo quiero, no es lo que yo decido. Sergio mencionaba lo que dice en Filipenses 13, que es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿por qué todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque dice la palabra de Dios también aquí en Proverbios 16:33, mas de Jehová es la decisión de ellas. Y por eso, si tenemos a Dios con nosotros, somos fuertes, somos más que vencedores. Ahorita voy a encontrar otro versículo en donde lo tenía aquí anotado también, y me gusta mucho, dice, porque dice: el caballo se prepara para la guerra, dice, mas Jehová es el quien da la victoria. Así es. No es que tanto nosotros hagamos, pero si estamos en la voluntad del Señor, sí o sí vamos a tener la victoria. Sí, entonces todos ustedes que están ahí en casa, que nos están viendo, nos están escuchando, no dependamos únicamente de nuestra fuerza, porque entonces no estamos aceptando las fuerzas que Dios nos da, no estamos aceptando las victorias que Dios nos da. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es dar todo de nuestra parte, y lo que nosotros no podemos hacer, Jesucristo estará ahí fortaleciéndonos para poder lograrlo. Así que esa es la tercera, que no es siempre o totalmente bueno creer únicamente en tus fuerzas, en lo que puedes hacer, en tus capacidades, porque también está el Señor Jesús fortaleciéndote. Es una mentira creer que no necesitamos a Dios. Yo creo que la conclusión de esta tercera es reconocer que estamos muy equivocados, y hay muchas personas equivocadas cuando dicen: no, yo no necesito de Dios, o yo no tengo que buscar a Dios, yo no necesito orar, a mí me ha salido bien todo, yo he logrado hacer mis cosas en la vida, no le he hecho nada malo a nadie, así es de que yo no creo en Dios porque estoy bien. Esa es una mentira, porque necesitamos a Dios, y solamente Dios es el que nos permite las cosas en la vida. Así es, así que esa es la conclusión que nosotros podemos darle a esta mentira moderna versus la verdad eterna. Así que ustedes, si también saben de alguna mentira moderna y de alguna verdad eterna que contrasta esa mentira, pues también nos lo pueden escribir ahí en los comentarios. Vamos a preguntar si no tenemos nada todavía en los comentarios. Ajá. ¿Qué dicen en los comentarios? A ver si nos prestan. Tú puedes revisar ahí también si nos han dejado alguna mentira, algún comentario. Queremos saber sus pensamientos. Acá Francis Mateus dice: bendiciones, bro. Bendiciones. Es el único comentario que me aparece a mí. Ok, bueno, queremos que dejen sus comentarios, por favor, y ayúdenos a compartir esto. Compártanlo, por favor, en sus páginas, en sus redes sociales, para que también más personas se puedan unir con nosotros a conocer de esta forma la verdad eterna, que es la palabra de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Amén. Y yo quiero mencionar uno de los que yo tengo acá. Y hay una mentira en donde dice que todas las religiones y creencias personales son válidas. Son válidas. Todas las religiones y creencias personales son válidas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice el público? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Y claramente esa es una mentira. Es una mentira cuando nosotros pensamos de que todas las religiones nos llevan y todas las creencias son ¿qué?
son válidas, porque no son válidas para una verdad eterna y para una vida eterna. Y lo podemos comprobar. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? En Juan 14:6. Vamos a ver, ayúdenos ahí con sus Biblia. Busquen lo que dice Juan 14. En Juan 14:6 dice de la siguiente manera: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces ahí dice único, ¿verdad? Así es. El único. Acá dice en Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, acá está lo impresionante, nadie viene al Padre si no es por mí. Ya ven, entonces no se dejen engañar por si viene alguien y le dice: mira, y yo puedo hacer que tú vayas al cielo, dame 100,000 quetzales y te prometo asiento en primera fila, vas a estar ahí cerca de Pablo, vas a estar cerca de el apóstol Juan. Eso es mentira, no se dejen engañar, porque el único camino es Jesús, y no lo decimos nosotros, sino que lo dice también la palabra de nuestro Dios. Entonces, si alguien por ahí les dice: no, es que yo creo en esto y esto también me va a llevar a mí al cielo, o esto me va a hacer salvo, es mentira, porque el único camino al Padre, a la verdad, a la vida eterna es Jesús. Él es el único camino, solo Él es la verdad y no hay otro fuera de Él. Entonces, no todas las religiones nos llevan a Cristo, no todas las religiones nos llevan a una vida eterna, a una salvación eterna. Tal vez a una vida eterna sí, porque puede ser a una vida en condenación eterna. Entonces sí los pueden llevar, pero no a la vida que Cristo quiere para nosotros. Esa es una. Y muy bien, a ver, otra. Yo quisiera complementar algo ahí, o agregar algo. Yo me acuerdo hace un par de años conocí a una persona que decía que su papá era masón. Esa persona decía que le predicaba a su papá. Su papá dice que en algún punto de plano ya se había hartado de que esa persona le predicara y la confrontó, porque era una mujer. La confrontó y le dijo: yo sé todo lo que dice tu Biblia, yo lo he leído. Yo sé que Jesús es el único camino para llegar al Padre, pero no quiero aceptarlo, hijo. No quiero aceptarlo porque yo tengo mi creencia. Yo soy esto y acá está lo mío y acá está lo tuyo. Pero ahí nos damos cuenta que hay que ser humildes para saber reconocer realmente el camino. Esa persona dijo que sabía el camino, pero no lo estaba tomando. Nosotros podemos conocer el camino, pero no haber tomado el camino. Nosotros podemos conocer a Jesús sin estar con Jesús. Los fariseos conocían a Jesús, pero no estaban con Él como sus discípulos. Entonces, tú puedes conocer que Jesús es el camino, pero conocerlo no te garantiza llegar al Padre, porque tienes que recorrer el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. Así que a todas las personas que están ahí, no se dejen influenciar, no se dejen llevar por los comentarios ajenos. Nosotros tenemos la verdad absoluta, y la verdad absoluta es Cristo. Y conectando eso con lo que el siguiente punto que yo tengo, hay muchas personas que nos dicen a nosotros: tu verdad es lo único que importa. Y creo que a nosotros como jóvenes, como adolescentes, es algo con el que luchamos mucho, tal vez, o con el que más nos enfrentamos como adolescentes, creer que tenemos la razón. He escuchado este comentario en los muchachos, en los jóvenes, y dicen: es que tú no sabes lo que yo hago, yo sé lo que estoy haciendo. Sí, porque, o sea, al final en esa edad, yo me acuerdo, en esa edad era el más sabio, era un erudito, pero crecí y me di cuenta que era un ignorante. Entonces nosotros nos damos cuenta que nosotros no tenemos la verdad absoluta. No podemos decir yo sé lo que hago, no podemos decir yo tengo la verdad absoluta, porque si estamos en el mundo, esa verdad es subjetiva. Pero tomando el mismo versículo, Jesús dice en Juan 14:6, dice, y era Juan 14:6, ¿verdad? Dice: yo soy el camino y la verdad. Ahí me voy a detener. Yo soy el camino y la verdad. Nosotros podemos tener miles de verdades aparentemente en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón,
aparentemente tenemos la verdad, aparentemente sabemos lo que estamos haciendo, aparentemente estoy bien donde estoy porque yo creo en mí, porque yo sé que voy bien, porque tengo la confianza suficiente de que voy a poder hacer bien esto, pero no es absoluta la verdad que nosotros tenemos, que nosotros pensamos. La única verdad absoluta es Cristo Jesús, porque Él mismo lo dijo. A mí me gustó una persona que dijo en alguna ocasión: ni Buda se atrevió a decir que Él era el camino para llegar al cielo, ni Mahoma, ni nadie de esos que escribieron un montón de libros, que eran eruditos, que eran un montón de cosas, hombres importantes en la actualidad que ya murieron hace miles de años, que siguen vigentes todavía, Aristóteles, Sócrates. Nadie de ellos dijo: yo soy la verdad. Nadie dijo: yo tengo la verdad. Nadie dijo: yo soy el único camino para llegar al Padre. El único que lo dijo es Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestra verdad? Y aquí también les digo yo a ustedes que nos están viendo: podemos haber escuchado de la verdad, podemos conocer la verdad, pero si no vivimos la verdad, si no vivimos en la verdad, si no vivimos con la verdad, tampoco podemos llegar al Padre, tampoco podemos llegar al cielo, porque únicamente lo podemos hacer si tenemos a Jesús, si caminamos con Jesús y si estamos con Jesús. Y es que acá tengo otro, y dice: Dios entiende que yo soy así. Sí. Pero muchas veces decimos de que no, pero es que Dios sabe. Y creo que sí, yo lo he escuchado también con varios amigos, y tal vez yo también lo he dicho en algún momento de repente, que Dios sabe que yo soy así y Él me acepta tal cual soy. Y decimos, sí. Y esa, pues eso se oye bien, pero está mal. La mentira de esto sería: no necesitamos cambiar. Dios me acepta como yo soy. Y muchos lo hemos dicho así, y de hecho creo que también a veces nosotros motivamos a las personas o invitamos a las personas a acercarse a Cristo con esa frase. También lo hemos dicho, de que mira, no importa. Viene a mi mente una mentira muy común, y a ver si lo encuentro, si no estoy mal, es en Salmos 5, creo yo, donde dice, Salmos 1:5, donde dice, nosotros decimos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. También esa es otra mentira relacionada con eso, y esa es una falsedad, porque en el Salmo 5, veamos lo que dice la palabra de Dios aquí en Salmo 5, a ver si me ayudas. Sí, y ustedes también ahí en casa nos pueden ayudar buscando los versículos, para que ustedes también vean que realmente lo que estamos hablando es la palabra de Dios. Yo puedo expresar mis ideas, mis pensamientos, puedo expresar quizá algo correcto, pero nada, absolutamente nada se compara con la palabra de Dios. Y si nosotros estamos sujetos a la palabra de Dios y conocemos la palabra de Dios, nadie nos puede engañar, porque entonces sabemos y tenemos la verdad absoluta, que es la palabra. La palabra. Escuchen lo que dice en el versículo, en Salmo 5 y Salmo 5, 4 al 6, dice: porque tú eres un Dios que se complace en la maldad. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador le abominará Jehová. Y escuchen lo que dice Salmos 1, versículo 5, dice: por tanto, no se erguirán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos conduce a la perdición. Wow. Pero nosotros decimos: no, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, esa es una mentira no tan moderna, porque creo que eso lo hemos escuchado desde hace muchos años, de que no, pues es que es cierto, Dios me ama a mí, que soy pecador, y el que aborrece es mi pecado. No es así. La palabra nos enseña que no es así, y dice: destruirá a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador le abominará Jehová. O sea, claramente lo dice la palabra, ¿verdad? Uh-huh. Por eso yo incito tanto a las personas a que podamos leer nuestra Biblia, que podamos leer la palabra de Dios, porque solo de esa manera nosotros nos damos cuenta de las mentiras modernas o no tan modernas que hemos creído, y que de alguna manera se nos ha implantado
pero si lo vemos reflejado en base a la palabra, nos damos cuenta que es una mentira, porque la palabra de Dios nos especifica que cuáles son las cosas que tenemos que hacer, cuáles son las cosas que tenemos que seguir, cuáles son los caminos que son correctos para nosotros. Así que ustedes ahí, por favor, escudriñen su palabra, la palabra de Dios, escudriñen su Biblia, para que así también el Señor Jesús nos hable a través de su palabra. Claro, y es que también otro podemos tener, de verdad que la palabra de Dios es tan poderosa y es tan maravillosa que podemos nosotros encontrar muchas referencias acerca de cómo desmentir los dichos que los hombres en algún momento nos inventamos porque es que se oye bonito y no dice la palabra, o creemos que dice la palabra y no lo dice la palabra. Y a lo que, bueno, con relación a lo que decía, que Dios entiende que soy así, y la mentira es: no necesitamos cambiar, Dios me acepta como yo soy. Podemos también encontrar una referencia en 2 de Corintios 5:17. Y 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así es. Entonces, no es cierto que no necesitamos cambiar. Sí necesitamos cambiar. Aquí dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tener a Cristo en nuestros corazones implica cambios. Y si nosotros también reconocemos a Dios y creemos en Dios, necesitamos cambiar. O sea, que Dios no me va a aceptar tal y como yo soy, no me va a aceptar como yo era, porque es necesario que yo haya sido renovado. Aquí dice, escuchen esto, dice: el cristiano es el hombre nuevo. El viejo mundo, el tiempo del mundo, con sus miserias, sus pecados y su enemistad con Dios, han desaparecido. La renovación del mundo prometida por Dios y tan deseada por todos es ya una realidad que un día será manifiesta en toda su riqueza, porque dice: todas son hechas nuevas. Y viene a mi mente este versículo que Nicodemo le dijo, se le acercó a Jesús de noche cuando él estaba y le dice, se acerca y le dice: maestro, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él reconoció a Jesús y él comprendió con humildad de que había que hacer algo, había que cambiar. Y Nicodemo le dice: ¿qué puedo hacer o qué debo hacer para ser salvo? Y recordamos que Jesús le dijo que es necesario que nazcas de nuevo, ¿verdad? Por eso Nicodemo se confundió. Todos escuchamos, él dice: ¿y acaso un hombre adulto puede volver a entrar en el vientre de su madre y salir de nuevo? Pero es que Jesús no se refería a que literal nazcamos otra vez en un cuerpo de un bebé, sino que él se refería a nacer de nuevo en la mente, alma y en el corazón, a que seamos transformados, a que todas las cosas que antes dábamos por verdad, como por ejemplo estas que hemos mencionado, y la más reciente que estamos hablando es de que Dios ama tal y como soy, ¿verdad? Ajá, Dios me ama tal como soy. Eso no es cierto. Debemos de sacar eso de nuestro pensamiento, de que Dios no acepta que nosotros seamos pecadores, Dios no acepta que nosotros seamos impíos, Dios no acepta que nosotros seamos personas malas, personas llenas de pecado. Dios no quiere eso. Dios nos pide a nosotros una transformación, un cambio, y por eso Romanos dice que debemos de renovar nuestro entendimiento, dice, mediante la renovación del Espíritu Santo. Hay que cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, es mentira que no necesitamos cambiar y que Dios nos acepta tal y como somos. No. Una de las cosas que sí creo que deben de ser muy evidentes en nuestra vida es el cambio que Dios provoca en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así es, y creo que esa es la razón por la que podemos acercarnos a Dios, porque Dios aborrece el pecado. Dios, por eso cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces somos justificados por la sangre de Cristo Jesús, y solo de esa manera podemos acercarnos libremente al trono de la gracia, como lo dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque podemos hacerlo únicamente si nosotros hemos sido nacidos de nuevo, hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Yo como persona no puedo decir ser apto para el Señor si aún estoy viviendo en un pecado, si aún estoy haciendo las cosas mal y sin haberle pedido perdón al Señor.
sin haberle pedido perdón, y del perdón viene la justificación de su sangre, porque por eso Cristo Jesús murió por nosotros. Amén. Entonces, sí necesitamos cambiar. Amén. Sí, si alguien les dice, no, yo no cambiar. necesito cambiar, Dios sabe cómo soy y sé que Dios me ama tal como soy, pero eres muy consciente de que estás haciendo las cosas malas, te estás engañando a ti mismo. Porque Dios no acepta que tú vivas esa vida, porque no es para lo que Dios te ha creado y te ha diseñado. Muy bien, vamos con otra. Así es, tengo yo otra, que yo en lo personal lo he escuchado bastante, que dice: el cuerpo es mío y hago lo que yo quiero. Yo decido sobre mi cuerpo porque soy yo, ¿verdad? No sos tú. Mi cuerpo, mi decisión, mi voluntad, Sí. dicen. O sea, soy yo, es mío, no sos tú, ¿verdad? Y creo que esa es una mentira, porque yo no tengo derecho absoluto sobre mi cuerpo. Si nos vamos a primera de Corintios 6, 19 y 20, dice de la siguiente manera: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Acá la palabra es clarísima. Somos comprados, dice la palabra de Dios, por precio de sangre, y no sois vuestros, dice la palabra de Dios. Tú no te perteneces a ti mismo. Entonces, si yo no soy dueño de este cuerpo, ¿Quién es el dueño? ajá, ¿y quién es el dueño? Es Dios, ¿verdad? Porque pagó con precio de sangre. Entonces, ¿yo puedo dañar este cuerpo? No puedo hacerlo porque ni siquiera es mío. ¿Puedo decidir sobre este cuerpo? No puedo porque ni siquiera es mío. Es templo del Espíritu Santo. Jesús Imagínate, perdona que te interrumpa, viene a mi mente, imagínate que te presten un carro que no es tuyo y de pronto dices tú, pero es que a mí no me gusta que sea negro, no lo va a pintar a marrón. O lo contrario, ¿verdad? O lo contrario, ¿verdad? O mejor no, y le va a poner algo, o esto. Pero si no es tuyo, o sea, te lo han prestado. Sí. ¿Y quién nos da derecho a nosotros de tomar decisiones sobre algo que no es de nosotros? Y es ni porque ese algo sea aparentemente bueno, ¿verdad? No porque estén conmigo, porque lo tengan en las manos, significa que yo puedo decidir Así totalmente. es. Yo puedo tener ese carro y ponerle luces y que se vea más bonito, ¿verdad? Pero no es mío. ¿Y qué tal si al dueño no le gusta? Entonces, si lo traemos a nuestra vida personal, si lo traemos al sentido material, yo no puedo hacer cosas en mi cuerpo que aparentemente me hacen ver mejor si no es mío el cuerpo. Y también hay muchas personas que piensan de esta misma manera respecto a su carácter. Dicen: es que es mío, es mi carácter. Sí, es mi abuelo. Así es mi Mi abuelo. tatarabuelo era así y yo también. Y mi hijo, así. Defendiendo el legado, dicen. Sí, y no es así. Nosotros no somos de nosotros mismos, somos de Dios. Somos templo del Espíritu Santo y tenemos que actuar como templo del Espíritu Santo. Claro, si nosotros decidimos vivir una vida cristiana, si decidimos vivir una vida espiritual, porque si no, entonces ni siquiera temor de esto tendríamos. Pero al momento de saber que somos templo del Espíritu Santo y que no somos de nosotros mismos, entonces tenemos que recibir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que tenemos que cuidar el templo, porque ni siquiera es de nosotros. El Señor Jesús, ya no me acuerdo en cuál es el versículo, el capítulo específico, pero dice que ni siquiera ustedes saben cuánto cabello tienen. Sí. Entonces nos hace entender que ni siquiera nosotros tenemos el conocimiento absoluto en nuestro cuerpo, y el Señor sí lo sabe. Entonces yo no puedo venir y decidir sobre mi cuerpo. Yo no puedo decir tengo el total y absoluto derecho sobre mi cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Así que ustedes que me están escuchando, ustedes que nos están viendo, yo les invito a que reflexionemos acerca de esto.
No somos de nosotros mismos, somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo y también tenemos que tomar buenas decisiones para cuidar nuestro cuerpo. Amén. Amén. Y es que entonces, ¿de qué somos dueños nosotros? Únicamente de la voluntad. Así es. Nosotros solo somos dueños de nuestra voluntad, no somos dueños de nada. De nada, literalmente todo lo que tenemos, aunque nosotros lo hayamos ganado con nuestro esfuerzo, con el sudor de nuestra frente, es porque Dios así lo ha permitido, es porque Dios así lo ha querido, pero todo le pertenece a Él. Y lo dice así en un sentido muy general, resumido, lo dice el Salmos 24. Vean lo que dice el Salmos 24. De Jehová es la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y los que en él habitan. ¿Y quiénes habitan en el mundo? ¿Quiénes habitan en esta tierra? No solo los animales, no son solo los perros, no son solo los pájaros, no son solo las bestias de los campos, no, nosotros también habitamos. Y aquí dice, y todos los que en él habitan. O sea que todos los habitantes del mundo y de la tierra son de Jehová. Nosotros no somos dueños de nada, de lo que sí somos dueños es de nuestra voluntad. ¿Y por qué les menciono que sí nosotros somos dueños de nuestra voluntad? Porque Jesús dice, Dios dijo, no tengo el versículo exacto, cuando Él les dice, pongo delante de ustedes el bien y el mal. Elijan ustedes qué hacer, qué tomar. Pero dice que recuerden que al final van a rendir cuentas de todo lo que hagan, de todas nuestras acciones, vamos a rendir cuentas. Entonces nuestra voluntad sí es nuestra. Y es que por eso Dios no nos obliga, no nos pone condiciones así como que una pistola en la cabeza para que le amemos a pura fuerza o que hagamos su voluntad así con obligación, no. Dios quiere que nosotros sintamos en el corazón y tomemos esa decisión de hacerlo, porque la voluntad sí es de nosotros, pero el resto y todo es de Dios, mis queridos amigos. Así es de que estamos desarrollando estos temas y bueno, no sé si nos dejaron algún comentario por ahí o no, tal vez son un poco tímidos de repente, así como nosotros. Así es, así que coméntenos ahí donde ustedes están, donde nos están viendo. Le quiero mandar un saludo a Araceli Vicente que nos está viendo, a Beth Velázquez también, bendiciones a los que nos están viendo, saludos a nuestros amigos. Así que eso, creo que nosotros tenemos que tener presente que no somos de nosotros mismos, que no tenemos voluntad. Bueno, voluntad ya vemos que sí tenemos, pero para hacer algo en contra del templo del Espíritu Santo, creo que no es lo que nos indica la palabra de Dios. Y si nosotros somos de esas personas que creemos que podemos decidir sobre nosotros mismos, si creemos o somos de esas personas que decimos este es mi carácter y no puedo cambiar porque soy así vine de nacimiento, créanme que cuando conocemos al Señor Jesús, cuando conocemos al Espíritu Santo, algo cambia en nosotros. Porque entonces ya, como lo hemos venido viendo, todo esto está unido. Como lo hemos venido viendo, no son nuestras propias fuerzas, no es nuestra propia voluntad. El cambio genuino viene únicamente cuando nos encontramos a Jesús. Pablo, cuando se encontró a Jesús, cuando Jesús le dijo, ¿por qué me persigues?, Pablo se derramó en cuerpo, alma y espíritu, porque tuvo un encuentro genuino con el Señor, porque tuvo un encuentro real con la presencia de Dios mismo. Y si nosotros tenemos ese encuentro genuino, si nosotros tenemos ese momento en donde todo cambia, ese momento únicamente es cuando nos encontramos con Jesús, cuando nos encontramos con el Espíritu Santo. Y es ahí donde Pablo cambió, es ahí donde dejó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un apóstol de Jesús. Y él era ya el que predicaba el Evangelio, porque el cambio realmente existe si nosotros estamos dispuestos a encontrar genuinamente al Señor Jesús, si estamos dispuestos a encontrar genuinamente al Espíritu Santo en adoración, en intimidad. Así que a todas las personas que están ahí, este es el mensaje que yo les dejo, que no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo, no podemos decidir sobre qué es lo bueno para nuestro cuerpo, para nuestra mente. Entendamos que cuerpo viene conjunto, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. No podemos confiar en todos esos, no podemos decidir sobre todos esos, porque
Solo el Espíritu Santo, solo Jesús, solo Dios es el dueño de eso. Así que todos nosotros tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, encontrar la presencia de Dios, y solo de esa manera podemos tener un cambio en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y así aprender a cuidar el templo del Espíritu Santo. Y por eso es muy importante reconocer que la voluntad que Dios nos ha permitido a nosotros tener para elegir sobre qué hacer es para que nosotros seamos muy conscientes. Él mismo dijo: ustedes elijan lo que quieran hacer, pero recuerden que va a haber un juicio al final de todo, y en ese juicio nosotros vamos a rendir cuentas sobre todas las cosas que hacemos. Entonces nada va a quedar impune, o sea, nada de lo que hagamos se va a quedar en el olvido, o que no pasa nada. Tal vez ahorita en este tiempo no pasa nada, ustedes pueden decir: pero yo he venido haciendo esto y no me ha pasado nada. Pues es que gracias a Dios, porque Él es grande en misericordia y lento para la ira, dice su palabra. No significa que Dios lo esté aprobando, es que Dios nos ama tanto, porque imagínense, entregó a su único hijo para morir por amor a nosotros. Lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Realmente el deseo y la voluntad de Dios como Padre es que todos nosotros seamos salvos, es que nadie se vaya a perder a una condenación eterna. Por eso Él nos amó tanto que nos entregó a su único hijo. Y por eso muchas veces nosotros, aún haciendo las cosas malas, pues claro, no nos cae un rayo de un solo, porque el amor de Dios es grande y Él quiere que nosotros hagamos conciencia, que nos acerquemos y que reconozcamos el error en el que estamos viviendo y le pidamos perdón a Dios para que nosotros podamos ser transformados. Y hay también un ejemplo de lo que hablamos acerca de que todas nuestras cosas, todo lo que hacemos en la vida trae consecuencias. Y viene a mi mente, voy a parafrasear un poquito lo que dice todos creo que hemos escuchado la historia del sacerdote Elí, que él era un sacerdote que no corrigió a sus hijos, dice la Biblia, que cuando las personas llevaban sus ofrendas y lo presentaban, dice que los hijos de Elí se quedaban con lo mejor, y ellos se comían la carne sin que antes se le había escurrido la grasa, la sangre, con las ofrendas. Ellos tomaban a las mujeres, etcétera, y ellos vivían una vida desenfrenada. Y Dios miraba y esperaba que el sacerdote Elí tomara acciones, literal corrigiera a sus hijos, pero él no lo hizo. Es más, dice que le dijeron, llegó a los oídos de él, pero él solo como que: ala, mucha hombre, agarren onda que la gente nos mira. Y así, hasta ahí llegó nada más. Tanto él amaba a sus hijos, llegó a amar más a sus hijos que a reconocer que la voluntad de Dios es lo primordial en la vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Dios entonces le habla a Elí a través de Samuel y le dice que no, que estaba cansado de todo lo que los hijos de Elí hacían, de cómo deshonraban al Señor, y que por eso la descendencia de Elí ya no iba a continuar. Iban a morir todos, o sea, porque en el tiempo de antes era como que, bueno, pues el sacerdote era Elí, entonces el que lo iba a suceder era su hijo mayor, y si muere el hijo mayor y así, etcétera, quedaba todo en familia sucesivamente. Pero las acciones malas que hicieron los hijos del sacerdote, eso le puso fin a su destino, o sea, eso canceló lo que Dios tenía preparado para ellos. Y viene a mi mente esta frase que un día lo escuché y la verdad me gustó mucho, porque está basada en esta historia del sacerdote Elí, y dice que el que transgrede principios cancela promesas de Dios. Si nosotros transgredimos los principios de Dios, por más simples que sean, por más mínimos que sean, podemos cancelar promesas de Dios, porque era una promesa en el Antiguo Testamento, en esos tiempos, que el hijo era el que sucediera, el hijo era el que se quedara a ocupar el puesto del papá. Pero imagínense que porque ellos transgredieron la ley de Dios, la voluntad de Dios, y Elí también fue parte de eso porque lo permitió. O sea, él se convirtió parte simplemente por no corregir a sus hijos, porque él podía corregir a sus hijos. ¿Qué fue lo que hicieron? Cancelaron la promesa y la familia de Elí nunca más formó parte del sacerdocio. Entonces,
todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida vamos a rendir cuentas, y también eso a veces marca nuestro mañana, marca nuestro futuro. En algún momento hemos recibido alguna palabra de parte de Dios, en algún momento nosotros creemos lo que alguien dijo, lo que la Biblia dice para nuestras vidas. Sí, es cierto, Dios tiene planes de bien para nosotros, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, porque esa es su voluntad. Él dice que es amor, su esencia es amor, y Él no puede negarse a sí mismo. Pero si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, tomamos decisiones en contra de la voluntad de Dios, pues claramente nosotros vamos a estar impidiendo que la voluntad de Dios se pueda perfeccionar en nuestras vidas. Y por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que son mentiras, con lo que son solo frases bonitas o dichos bonitos de que no pasa nada. O a veces nos aconsejamos entre nosotros mismos, ¿verdad? Y le preguntamos a un amigo, oye, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Qué crees? ¿Es malo o no? Pues yo digo que no es tan malo. No, pero yo no creo. Igual mira, él también o los otros también. Pues el mundo es así, entonces, pero no pasa nada. Y yo creo que estamos cayendo en un grave error, porque si a alguien le debemos de pedir consejo, es a la palabra de Dios, es a Dios. Él es el único consejero, Él es el único que en sí nos puede conducir a la verdad, y solamente es Jesús. Amén.